Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludar muy especialmente al presidente de la SOFOFA, Herman von Mühlenbrock, y al presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Peter Gil, con quienes hemos sido socios en este esfuerzo de situar la exportación de servicios como un nuevo eje de crecimiento para Chile. Quiero saludar a todas las autoridades del gobierno que están acá, pero especialmente saludar y agradecer al subsecretario del Ministerio de Hacienda, Alejandro Mico, quien ha representado al Ministerio en todos estos esfuerzos de poner la exportación de servicios al centro de los esfuerzos que estamos haciendo. Y también quiero valorar cómo nos han acompañado con entusiasmo diversas entidades públicas y privadas que se han sumado desde el comienzo a esta tarea desde sus respectivas áreas de trabajo. Aquí tenemos representado el mundo de la cultura, de la economía creativa, la innovación, de las tecnologías de información, entre otros. Bueno, mi presentación de hoy se va a enfocar primero al escenario macroeconómico que estamos enfrentando y los espacios que genera este escenario macroeconómico para justamente se desarrollen sectores que hasta hace pocos años tenían poco espacio para desarrollarse, como la exportación de servicios. Y creo que también es una buena oportunidad para contarles en qué hemos estado y cómo va avanzando la agenda de exportación de servicios. Quiero básicamente revisar el escenario macro, por lo tanto, hablar por qué esta exportación de servicios es una oportunidad grande y cómo se conecta con la agenda más general que estamos como país. Y también hablar de los compromisos que tenemos y las medidas que estamos tomando. Hay cosas conocidas y voy a pasar rápido el escenario macroeconómico. La verdad es que el mundo pasa por un momento de crecimiento más bajo, pero más allá del crecimiento de los países, creo que lo más notable que ha ido pasando en los últimos trimestres, incluso años, es que el comercio global de bienes está creciendo mucho menos que en el pasado. Tuvo grandes caídas en tiempos de crisis, pero recuperaciones posteriores. Pero lo notable es que en los últimos años el crecimiento se ha ubicado bajo 5%, cuando en las décadas, par de décadas previas, en realidad crecía más bien 8 o 9% por año. Y peor, en el margen, los últimos par de trimestres, la verdad es que el crecimiento ha estado en torno a cero. No es raro en este ambiente que el precio del cobre haya sufrido como ha sufrido. El precio del cobre desde el 2012, en que tuvo un pic cercano a $4,50, ha venido bajando con vaivenes, pero bajando significativamente. Hoy día no es raro hablar de un cobre alrededor de $2, $2,20. La verdad es que los precios de $3,50 son una cosa del pasado. A mí me tocó, siempre yo recuerdo, jurar de ministro con el precio del cobre a $2,90. Echo de menos ese precio, para serles bien franco. Y la verdad es que esto ha sido un shock al cual no estábamos acostumbrados. Nos había pasado lo contrario. En las últimas décadas y más de una década, habíamos tenido al revés en cada gobierno un aumento del precio del cobre muy significativo. El gráfico de la derecha que ven ahí ustedes es el cambio en el precio del cobre que sufrió la administración del presidente Lagos, la primera administración de la presidenta Bachelet, que le pasó al presidente Piñera y que nos ha pasado hasta ahora a nosotros. Y créanme que es un mundo distinto estar en una economía en que el precio del cobre sube $1 a la que baja $1. Solo para que tengan como referencia la parte fiscal de esto. Esto tiene mucho más implicancia en la economía, pero cada centavo son $50 millones en plata fiscal. Mucha plata. Bueno, esa es la realidad que nos ha tocado enfrentar, pero la buena noticia es que la economía ha podido acomodarse a esta nueva realidad con cambios macroeconómicos que son sustanciales y que son la indicación y el soporte para que otros sectores puedan surgir. El tema principal cuando uno recibe un shock externo como el que estamos viviendo es que el tipo de cambio se mueva y que ese tipo de cambio se mueva y además sea de manera
coherente con una inflación controlada, de manera que no todo lo que se mueve el tipo de cambio se traduzca en inflación y por lo tanto no se gane nada en competitividad, y aún más, que se mueva incluso más allá de lo que se mueven los socios comerciales o los competidores externos. Y eso es lo que ha pasado. El tipo de cambio pasó de algo más de 450 pesos, por ahí por 2013, a fluctuar entre, digamos, 660 y 720 pesos en los últimos trimestres. Eso ha significado que, como los economistas miden el tipo de cambio, considerando diferenciales de inflación entre países, porque, claro, si uno tiene mucho más inflación, no es raro que el tipo de cambio se mueva. Si uno, de nuevo, se deprecia menos que los competidores, bueno, no gana mucho. Pero nosotros hemos ganado competitividad y el cambio del tipo de cambio real, que es la medida esta de competitividad, ha sido muy significativa. Pero no es lo único que nos ha pasado. Chile tiene un marco macroeconómico de enorme valor para el sector privado. Solo quiero mostrarles lo que ha pasado con las tasas de interés. Y no quiero hablar aquí de la tasa de política monetaria del Banco Central, que se mantiene expansiva en Chile, en otros países ha subido bastante. Quiero mostrar qué pasa con las tasas de interés de largo plazo, que impacta el financiamiento de las empresas de largo plazo, que impacta los bonos de las distintas empresas, que impacta los créditos hipotecarios. Y en esto uno puede ver que desde el 2013 hasta ahora lo que hemos tenido es una baja de en torno a 1,5 puntos porcentuales en la tasa de los bonos estatales. Nosotros como fisco tenemos una deuda bruta que va creciendo, es cierto, y está en 18% del PIB. Y por lo tanto, un cambio de tasa es relevante para cuánto pagamos. Pero créanme que para el sector privado esto es de mucho mayor importancia. La deuda privada en Chile, corporativa, es 120% del PIB. 18 contra 120. Por lo tanto, cada puntito que se mueve esto arriba o abajo impacta enormemente el balance, el estado de resultados de las empresas. ¿Es natural que esto pase? Esta baja de tasas para nada. Representa esta seriedad macroeconómica con que se ha manejado Chile y seguimos manejando Chile. Fíjense lo que ha pasado en el periodo 2013 hasta ahora con las tasas de interés en otros países. Y siempre nosotros ponemos a Australia aquí porque para mí por lo menos es un país al cual nos gustaría parecernos crecientemente en muchas dimensiones. Y en macroeconomía nos parecemos bastante. Fíjense qué ha pasado con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, que son los mejor comportados de la región por lejos. Vaya que es distinto enfrentar lo que nos está pasando con un aumento de las tasas de interés de 200 puntos base versus una caída de 100 puntos base de las tasas de interés de largo plazo. Esto tenemos que cuidarlo porque la verdad es una manera de absorber los shocks externos que es muchísimo más sana que las alternativas. Bueno, esto abre una enorme oportunidad para la exportación de servicios. Como les decía, el tipo de cambio distinto nos hace más competitivos, tenemos un sistema financiero amplio que puede financiar nuevas iniciativas y tenemos mucho que hacer acá. Germán mencionó el valor de las exportaciones de servicios. Ellas han aumentado en términos en dólares significativamente respecto de lo que teníamos en 2003. Aquí está hecho ese año como de referencia. Pero la verdad es que, aunque han crecido, no han crecido más que el PIB. Hemos logrado crecer las exportaciones de servicios, pero no han sido un motor en los últimos años, desde que empezó el boom del cobre en 2003, que dé todo lo que puede dar. Y yo espero que en los próximos años sí puedan ser un real motor de la economía. Incluso en los últimos años, y aquí está al lado derecho, es que ha ido pasando con el crecimiento de las exportaciones de la minería y de los servicios. Y la verdad es que los servicios habían estado más bien cayendo año a año. Solo en los últimos 2 trimestres vemos crecimientos bien significativos. Hoy día, las exportaciones de servicios son poco menos de 5% del PIB. 5. Y quiero que se acuerden de esa cifra, porque voy a después mencionar el potencial que tiene esto. Este gráfico de acá es un gráfico muy simple. Muestra las exportaciones per cápita de servicios y minería. Y cuando uno habla de exportación de servicios, y uno puede hacer este mismo ejercicio con otro tipo de exportaciones, por ejemplo,
agroindustriales, pero hagámoslo con servicios, dado que hoy día estamos concentrados en servicios. Y muestra que los servicios son bastante pequeñitos respecto de las exportaciones mineras. Hoy día exportamos 1.800 millones de dólares, perdón, 1.800 millones de dólares en minería y solo 350 en servicios por persona. ¿Quiénes son campeones de esto? Israel es el mejor ejemplo, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué potencial tenemos acá? Y miren lo que hace Israel. Tiene exportaciones por persona de casi 3.700 millones, 3.700 dólares. Por lo tanto, ciertamente es difícil ser Israel de la noche a la mañana. El capital humano que tienen ellos es bien distinto. Pero sí muestra esto, que tiene un potencial enorme. Si hiciéramos per cápita lo que hace Israel, pasaríamos desde ese 5% que les mencioné antes a 26% del PIB. Sería una contribución enorme al crecimiento. Bueno, nuestras exportaciones hoy día ya son bastante diversificadas y tienen un elemento muy sustancial en capital humano, como siempre pasa en este rubro. Hay asesorías, que son casi 20% del total, computación e informática es muy importante. También hay una parte ligada a infraestructura más sofisticada, como telecomunicaciones, pero hay temas de administración de empresas, de arquitectura e ingeniería. Tiene un componente de capital humano, de valor agregado hecho por personas, no por máquinas, si quieren ponerlo de esa manera, que es muy sustancial. Y eso nos lleva a que hay áreas centrales para exportar servicios. Y esto lo que quiero hacer es mostrarles en qué estamos hoy día. Está el capital humano, como mencionaba, en que importa mucho la cobertura, la calidad de las carreras. Conectividad es otro elemento central, tanto física como digital. Desde aeropuertos y rutas hasta cuál es la velocidad que tenemos en Internet y la cobertura de Internet. Y hay aspectos regulatorios. Necesitamos que el comercio sea tratado como algo más fácil de administrar burocráticamente. Yo siempre cuento que un exportador de fruta en Chile sabe perfectamente qué hacer, incluso alguien que se recibe de agrónomo probablemente sabe perfectamente qué hacer para exportar una manzana. O por último, hay mucha gente que sabe cómo hacerlo. Exportar un servicio de contabilidad a otro país, me imagino que es bien difícil que la gente sepa cómo se hace, aunque uno tenga un contacto afuera para hacerlo. Bueno, necesitamos trabajar en eso, en socializar que la exportación de servicios es posible. Para eso probablemente necesitamos cierta movilidad y temas impositivos a los que me voy a referir inmediatamente. La verdad es que el capital humano, como decía, es central. Y aquí tenemos avanzado mucho, pero nos queda mucho más que avanzar. Si uno ve los rankings, por ejemplo, de las escuelas de ingeniería, nosotros tenemos dentro de la región universidades que están muy arriba en el ranking. Tenemos una buena educación. Quizás no en todas las universidades, pero al menos en algunas. También en ciencias naturales. Tenemos un sistema que necesita bastantes cambios, pero partimos de un sistema educacional superior que al menos tiene nichos que nos permiten tener capital humano para partir. Si uno se compara con el resto en otras dimensiones, con el resto de Latinoamérica, vemos que nuestra matrícula terciaria ha ido aumentando significativamente. El porcentaje de la población hasta 5 años egresada de secundaria, nosotros tenemos mucha gente estudiando en CFTs, en IPs, en universidades. Hemos logrado coberturas que no logran otros países en la región. Tenemos, por lo tanto, más jóvenes dedicados a estudiar. Y eso es un gran potencial para lo que viene. Esto es como más mirando hacia atrás. Mirando hacia adelante, quiero decir que si uno piensa cuál es el gran sello de este gobierno, y más allá de todas las discusiones que hemos tenido respecto de reformas, si uno toma distancia y mira, hemos hecho un esfuerzo financiero con una reforma tributaria muy relevante para poder financiar cambios sustanciales en la educación, tanto en acceso como en calidad. Y aquí uno puede hablar de muchas cosas que se está haciendo en carrera, en jardines infantiles, en toda la gama de cosas, pero sí déjenme mencionar uno que siempre pasamos desapercibido. Logramos hacer
un cambio legislativo muy profundo a la carrera docente. Caro. Hay mucha plata de los chilenos puesto para tener mejores profesores, pero tienen una carrera con incentivos, con mediciones, cosas que en otros países han sido muy difíciles de lograr. Yo uso a veces el ejemplo de México, que tuvo un gran paro sobre esto y no lograron hacer todo lo que querían. Hoy día, hace pocos días, vemos incluso muertos en las protestas alrededor de esto. Chile logró hacer un cambio sustancial, sí, con un paro de 2 meses que tuvimos que absorber, pero al final tenemos esta carrera docente. Y así hay temas hoy día discutiéndose en cómo cambiar la educación pública, primaria y secundaria, que está en manos de municipalidades y muy desperdigada, y como saben, comenzamos el tema de la educación superior, con un nuevo proyecto de ley que ingresó esta semana y que esperamos poder discutir en lo que sigue. Al respecto, quiero hacer un par de precisiones, dado el interés que obviamente despierta esto. Primero, déjenme hacerme cargo de una discusión que es muy natural, de por qué no estamos llegando al 70% de gratuidad en este gobierno, que fue parte de lo que querríamos haber hecho y que el programa de gobierno dice claramente. A ese respecto, solo quiero decirles que las condiciones son muy distintas a las de hace 3 años, como les mostraba en el precio del cobre. Solo respecto al precio del cobre estructural de largo plazo que se usa en la confección del presupuesto y que viene de una comisión de expertos, la verdad es que antes de comenzar este gobierno ese precio del cobre estaba sobre $3. Hoy día está en $2.57, según el último cálculo que hizo la comisión de expertos a comienzo de este año. Eso significa que hemos dejado de recibir del orden de $2.000 millones como fisco. Y sería irresponsable, creo yo, no reaccionar a esa realidad. Y es por eso que el proyecto de ley propone una gradualidad distinta para ir avanzando hacia más gratuidad, dependiendo de las condiciones económicas. Lo segundo que me gustaría dejar bien claro, porque hoy día en los medios vienen ciertas confusiones, es respecto del compromiso del gobierno con el avance hacia la gratuidad. Y ahí quiero decir con todas sus letras, la presidenta decidió que el proyecto de ley que enviamos tiene, sin ambigüedades, un camino hacia la gratuidad universal. Y está garantizado, si se aprueba este proyecto, que Chile va a llegar a la gratuidad universal. El proyecto de ley propone cómo se va hacia allá. Y si es ley, por lo tanto, no hay ninguna duda que en algún momento llegaremos a eso. Lo que hace el proyecto es proponer gatillos respecto de básicamente los ingresos que tiene el fisco respecto del tamaño de la economía. Si eso va más rápido, porque la economía crece mucho y más gente paga más impuestos y se pasan de tramo, del global complementario, por ejemplo. O si la economía tiene la suerte de recibir un aumento del precio del cobre, bueno, se podrá ir más rápido. Esa es la garantía que tiene esto, que si pasan esas condiciones, se usa parte de esa plata en gratuidad. Pero no solo termina ahí, ese es un desde. El futuro también podrá decidir, y la discusión democrática, de incluso adelantar a eso. Lo que propone el proyecto es que si se dan ciertas condiciones, se avanza en gratuidad. Pero es un desde. Si es que los futuros gobiernos quieren adelantar eso, ciertamente es posible. Lo que propone el proyecto es simplemente seguir una ruta que no es muy distinta a la que han seguido varios países que han entrado en gratuidad, que no la hacen con la carga tributaria que tiene Chile. Si uno ve cuántos eran los ingresos de los países que entraron en gratuidad, corrige por que las pensiones acá son privadas, en otros países son, la verdad, estatales, encuentra que esos países entraron en gratuidad con ingresos del fisco equivalentes a algo así como 30 puntos del PIB, los primeros que lo hicieron. Y eso es lo que propone este proyecto. De nuevo, si uno tuviese recursos puede hacerlo antes, pero el proyecto es inequívoco en poder avanzar hacia la gratuidad. Déjenme pasar al tema
impuestos y el tema exportación de servicios. Tenemos un avance muy importante. Hemos en los últimos años logrado negociar tratados para evitar la doble tributación, que son muy importantes para ser competitivos. Si hay que pagar impuestos en el país donde uno hace el servicio y de nuevo en Chile, es salado. Lo que hacen los acuerdos para que eviten la doble tributación básicamente hacen que se compensen parte de los pagos de allá y acá, y por lo tanto el impuesto es menos grande. Tenemos en vigencia 26 países con tratados, dentro de ellos evidentemente los de la Alianza del Pacífico. Tenemos varios ya suscritos y en trámite para la adopción, hay 8 de esos, algunos muy importantes, como el de Estados Unidos, que está acá firmado, listo, está en el Congreso de Estados Unidos para ser aprobado desde hace algún tiempo. Necesitamos convencerlos que es importante que lo hagan. Y en proceso de negociación hay 6. Eso nos lleva a que más del 85% del PIB mundial podríamos tener en el corto plazo con tratados de doble tributación. Eso no es suficiente y hay que avanzar en otras cosas. ¿Qué hemos estado haciendo? Bueno, primero, lo he votado ya 3 veces estos papeles. Hemos estado en la Alianza del Pacífico, primero poniéndonos de acuerdo en la creación de un grupo de trabajo sobre comercio de servicios. Una cosa es tener los impuestos más o menos arreglados. Otra cosa muy distinta es que en el mundo de las aduanas, por ejemplo, que hoy día tenemos las aduanas en línea en la Alianza del Pacífico, todo perfecto en que hay que hacer un puro papeleo que vale allá y vale acá. Si uno entra al mundo de los servicios, no es lo mismo. No es lo mismo que un servicio de arquitectura esté codificado igual acá y allá, etcétera, etcétera. Y eso hay que trabajarlo. Y eso es el punto 2 al final, que es el objetivo de corto plazo, de ver cómo podemos avanzar ahí. Y también tenemos mecanismos de financiamiento que requerimos ampliar hacia el mundo de los servicios. El mundo de los bienes ya tiene varias ventanillas de financiamiento. Incluso hay una ventanilla Alianza del Pacífico. Y queremos meter el mundo de los servicios en esa ventanilla. Hay otros temas. Y aquí quiero agradecer el trabajo de varios que están en esta sala, que hemos ido avanzando en los últimos meses en varias cosas que son más bien normativas y de burocracia y que ya están funcionando. Tenemos un nuevo sistema de codificación para el Servicio Nacional, en el Servicio Nacional de Aduanas, para los servicios, una simplificación de trámites muy importantes en el sistema que se usa para poder seguir esto. Estamos avanzando en facilitar el movimiento de personas y el reconocimiento de títulos en la Alianza del Pacífico. Hay un nuevo portal web para que la gente aprenda cómo se exportan servicios. Espero que el subsecretario se los muestre y explique en un rato más. Y estamos adaptando mecanismos de financiamiento desde Corfo para que pueda llegar también a la exportación de ese servicio. Ese no está listo, las otras cosas ya están en funcionamiento. La Alianza del Pacífico está en funcionamiento en el sentido que ya tenemos eso como tema central. Queda trabajo para terminarlo. Y por último, hay temas que están en el Congreso. Hay un proyecto de ley en la Comisión de Hacienda de la Cámara que se hace cargo de básicamente todos los problemas tributarios que hoy día tenemos en la exportación de servicios. Es bien conocida en teoría económica que uno no debiera exportar impuestos. Si uno exporta una manzana, a uno le devuelven los IVA de los insumos que tenía en esa manzana. Y eso existe en Chile hace muchos años. Y así. Bueno, tenemos que en el mundo de los servicios tener limpio el aparataje institucional de manera que las tratemos igual. Está puesto al 50% porque yo espero que ya esta semana se vote en general este proyecto en la Cámara, en la Comisión, pero que tiene ampliar la definición de servicios para exportación para optar a la exención del pago del IVA, mecanismos para evitar doble tributación cuando se exportan servicios, elimina un impuesto al software y el servicio de ingeniería que uno paga a la empresa que está relacionada en el exterior con uno y que también es un problema, y un par de cosas más que son relevantes. Esto es parte del trabajo que se ha hecho en este grupo de trabajo, Hacienda, Sofofa y otros actores que han venido trabajando por bastante tiempo y que se plasmó en un proyecto de ley
que enviamos hace un par de meses y que requerimos ya ir cerrándolo. Por lo tanto, quiero decir que hay avances considerables y esperamos que en el corto plazo estos avances estén terminados. Dejen simplemente terminar con unas palabras finales. Trabajar para recuperar mayores niveles de crecimiento requiere el esfuerzo de todos. Esto no es una pega del gobierno o de una empresa, es de todos. Y nos queda mucho trabajo por delante, ahora más que nunca, cuando las condiciones externas, como ustedes ven, siguen siendo complejas, incluso se han tornado más complejas. Para esto tampoco hay recetas mágicas y una cosa que uno haga. Es el trabajo del día a día que nos permite avanzar. El crecimiento no depende de una sola medida, sino que un conjunto permanente de esfuerzos que se van haciendo y que son compartidos. Lo que estamos haciendo en esta agenda de exportación de servicios es parte de esta tarea. Creo que es una parte muy importante de la tarea y además demuestra que podemos trabajar juntos en una meta común. Hemos sorteado en Chile con éxito periodos bien complejos en el pasado y yo creo que podemos hacerlo de nuevo y los invito a que sigamos trabajando en esa dirección. Muchas gracias.